Amigos y amigas de Un Paso al Día y Misionando con Amor, sean ustedes bienvenidos a un encuentro más con la Santa Palabra de Dios a través del Evangelio del día de hoy, sábado 9 de abril del año 2022. Reflexión a la que hemos titulado Muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Antes de iniciar nuestra acostumbrada reflexión, San John Henry Newman nos deja una frase de amor. Si estamos destinados a grandes obras, estamos llamados a grandes peligros. Con esta frase iniciamos nuestro camino al Evangelio, escuchando las lecturas para el día de hoy. Del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo, Yahvé habló así al profeta Ezequiel: Sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todos un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esa tierra que di a mi servidor Jacob, esa tierra en que han vivido. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 47. Si los dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Desde la fe, la cruz es lo que colma y supera a la muerte. Es la puerta de la resurrección. Encontramos cuando Jesús es perseguido a muerte. Quien resucitó a Lázaro y se declaró la resurrección y la vida, morirá por la nación y lograr la unidad de todos los pueblos, reuniendo a todos los que están divididos por ideologías, clases sociales, razas, en fin. Es notable que Jesús tenga que morir, ya que Él se presentó como el pan de vida, el portador de la vida, la resurrección y la vida. Teniendo todo el poder para destruir a la muerte, tenga que morir. La actitud y obras de Jesús provocan reacciones diversas. Unos creían en Él, otros lo rechazaban decididamente con hostilidad. Ante esta situación se convoca a una reunión del Consejo Supremo para ver qué hacer. Si la situación seguía de la misma manera, teniendo presente que la policía no actuó eficazmente, Jesús seguiría obrando milagros. Esto acarrearía que la gente crea en Él, lo acepte como Mesías, en el sentido político-social como lo pensaba, y como consecuencia, Roma intervendría privando a los judíos del culto en el templo y de su misma existencia nacional. Nada fácil la salida. La desesperación de los fariseos y de los príncipes de los sacerdotes ante el éxito de Jesús y su temor por el futuro político de la nación deben ser entendidos desde ese temor del judaísmo en los tiempos también en que Juan escribió el Evangelio. Es decir, el orden antiguo que era representado por la ley y la nación judía se estaba sustituyendo por un orden nuevo y por un nuevo pueblo que estaba surgiendo en torno a la fe en Cristo Jesús. Esto apuntaba a tomar una decisión. La discusión es candente, hasta que el sumo sacerdote interviene reprochando a sus colegas su ineptitud y falta de iniciativa. El sumo sacerdote Caifás habla diciendo que es preferible que un hombre muera por toda la nación antes que la nación pierda su seguridad y existencia. El autor nos dice que Caifás habló así no por cuenta propia, sino con la plena autoridad que su oficio le daba. Dijo más de lo que sabía. Igual que los demás miembros del consejo, deseaba eliminar a Jesús, de tal manera que el pueblo elegido pudiera sobrevivir como nación judía. Sabemos que una vez más fracasó el cálculo humano
porque excesivamente previnieron todo. Dios tenía otros planes, pues la muerte de Cristo generó la aparición de la iglesia. Si bien Él en vida ha fundado, luego de su muerte más rápidamente se propagó con el testimonio de los mártires. La iglesia será el verdadero pueblo elegido de Dios, quien acoge personas provenientes del judaísmo y de cualquier otra parte del mundo, por quienes Jesús entregó su vida. Sabemos que entre las funciones que el sumo sacerdote judío ejercía, una de las más importantes era entrar una vez al año en el Santo de los Santos para ofrecer a Dios la sangre de las víctimas como expiación por los pecados propios y por los del pueblo. En aquella profecía inconsciente de Caifás, refería a esta función sacerdotal, como que Jesús ofrece su vida no por él mismo, sino por todos los hombres, para realizar la unidad de los hijos de Dios que estaban dispersos. Impresionante, porque desde el momento en que Caifás intervino, el consejo buscaba la oportunidad propicia para llevar a cabo lo que había predicho. Llama la atención que luego de dar vida Jesús a un muerto, Lázaro, los judíos deciden arrestar y quitarle la vida a un vivo, porque les molestaba. Es significativa la profecía de Caifás, que se cumpliera y que se cumplirá, pues quien morirá reunirá a todos los dispersados en torno a sí. Pero atención, el sacrificio de Jesús logrará que los hombres se salven, llegando a ser hijos de Dios. Como Jesús recibe amenazas de muerte, lo lleva a retirarse de la vida pública, viviendo de manera aislada hasta que llegue la hora querida por el Padre para su revelación final y su glorificación. Jesús obedecerá, lo que nos indica que tiene la libertad de decidir también. Él se decide por la obediencia para congregar al nuevo Israel, al nuevo pueblo de Dios, salvándolo de la muerte eterna, de la perdición, para llevarlo a la salvación de una nueva vida, la vida de Dios. Bendita la cruz. Ahí se ve la eficacia de la muerte de Jesús en la cruz. Muerte que para nosotros es la verdadera vida. De la cruz surge la vida, de la cruz del dolor, del sacrificio, del vencimiento, de la humillación, de las persecuciones del ser humano. Ojalá digamos como San Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Es que humanamente la cruz es lo contrario al ideal de los judíos y de los griegos. Es un fracaso y no una manifestación gloriosa. Es necedad en vez de sabiduría. Ahora, desde la fe, la cruz es lo que colma y supera a la muerte. Es la puerta de la resurrección. No se llega a la gloria de la resurrección sin pasar por la pasión y la muerte. Queremos llegar a la gloria. Dejemos que Dios sea todo en nosotros, ya que no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, lo dice San Pablo. Él nos da la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, como lo afirma el libro del Apocalipsis. ¿Podríamos salvarnos a través de nuestras propias fuerzas? De ninguna manera, porque estamos perdidos en nuestro pecado y por nuestro pecado es Jesús quien toma sobre sí nuestras culpas y asume la responsabilidad de las mismas. Ellas caerán sobre sus espaldas y lo harán caer en tierra y lo harán sudar sangre en la oración del huerto de Getsemaní. Esas culpas le obligan a someterse a la muerte en la cruz para que nosotros podamos de vuelta mirar sin vergüenza al cielo y volver a llamar a Dios nuestro Padre, esperando estar contemplando su rostro. Terminamos nuestra reflexión con nuestras acostumbradas gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces no dimensionamos lo que significa que obedezcas a una muerte en cruz, pues ahí se manifiesta cuánto nos amas hasta el extremo de donarte todo para nuestra salvación. Ayúdanos a amar la cruz que nos regalas a cada uno, porque ella es la llave que nos abre la posibilidad de entrar al cielo. Gracias por enviar a tu Hijo
para darnos vida con el amor misericordioso. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.